El calor es una forma de energía en tránsito que se transfiere cuando hay una diferencia de temperatura. Se transfiere desde el cuerpo, que se haya mayor temperatura al de menor temperatura. Cuando ingresa al cuerpo o al sistema, decimos que el calor es positivo y cuando sale del cuerpo o sistema es negativo. ¿Qué le pasa al calor cuando ingresa a un cuerpo o a un sistema? Se transforma en otras formas de energía que nosotros llamamos energía interna, que pueden ser energía cinética de las partículas que forman las sustancias o el cuerpo, energía potencial. Para calcular la cantidad de calor cuando hay una diferencia de temperatura, nosotros utilizamos esta fórmula que dice que la cantidad de calor absorbida o emitida o transferida es igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperaturas. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita para variar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de sustancia. También puede ser por cada kilogramo, pero bueno, la idea que es la cantidad de calor para variar en 1 grado una cierta cantidad de sustancia. Puede ser medido a presión constante o a volumen constante. Y esos calores específicos van a ser diferentes. ¿Cómo se interpreta el calor específico? ¿Por qué hay sustancias que tienen calor específico más altos que otros? Como es el caso del agua, que tiene un calor específico alto. Bueno, se supone que cuando recibe el calor, ese calor no es invertido totalmente en aumentar la temperatura, es decir, aumentar la energía cinética de las partículas, sino que es invertido para otras formas de energía que en conjunto constituyen la energía interna del cuerpo. Esas otras formas de energía, por ejemplo, son las energías potenciales de las partículas que forman la sustancia. Con respecto al calor específico del agua, esto hace que el agua, en los lugares en donde existen cuerpos de agua, actúe como un reservorio de energía calórica que es liberada, por ejemplo, durante la noche. Y esto hace que durante el día el agua absorba calor y durante la noche lo libere, que se traduce en que en los lugares en donde hay cuerpos de agua, los saltos térmicos día y noche son bajos. Mientras que en los lugares desérticos, en los que no hay agua, hay cambios bruscos y muy grandes, un salto térmico se le llama, entre el día y la noche. En esta tabla se muestran distintas constantes a presión constante y una de ellas es el calor específico para distintas sustancias, en las que podemos observar que el agua tiene un calor específico muy alto a comparación de otras sustancias que están en la tabla, inclusive el hielo. Y después tenemos estos valores, pero en vez de expresarlo en unidad o cantidad de materia, en kilogramos, en esta unidad de kilogramos, se la utiliza por cada mol. Entonces tienen los mismos valores, pero uno expresado para cada kilogramo, mientras que esto, la capacidad calorifica molar, está expresada por cada mol. Cuando yo quiero calcular la cantidad de calor que necesito para fundir una cierta masa de una determinada sustancia, tengo que multiplicar esa masa por lo que se llama el calor latente de fusión, que es un valor que está en tabla y que es constante para cada sustancia. Es diferente para cada sustancia, pero se mantiene o tiene un valor constante medido a una determinada presión. Entonces yo multiplicando el calor latente de fusión o el calor latente de ebullición por la cantidad de masa que se está fundiendo o que está pasando al estado gaseoso, voy a obtener así la cantidad de calor que yo tengo que invertir o extraer de esa porción de materia para lograr el cambio de estado. Bueno, acá lo que dice que igual que ocurre para la ebullición, acá está planteado para la fusión. Bueno, va a pasar lo mismo para la ebullición, pero yo voy a usar un calor latente de vaporización que también viene en tabla. Si nosotros analizamos qué pasa con la temperatura
a medida que yo entrego calor, acá está en función del tiempo, pero yo lo haría en función del calor entregado, para el caso de una porción de hielo, que yo por ejemplo la tengo a menos 25 grados Celsius, para llevarla a 0 grados Celsius, que es la temperatura de fusión, yo tengo que entregarle una determinada cantidad de calor, que la voy a calcular con esta fórmula porque entre menos 25 y 0 tengo un cambio de temperatura. Luego, cuando llego al 0 grados Celsius y sigo entregando calor, yo voy a lograr que ese hielo se derrita, pero ya no voy a poder calcular con esta fórmula la cantidad de calor que le tengo que entregar. Lo voy a tener que calcular con la fórmula masa por calor latente de fusión, en este caso, que lo voy a extraer de una tabla. Así, una vez que este hielo se pase de estado sólido a estado líquido, recién cuando todo esté en estado líquido, voy a poder aumentarle la temperatura a esa porción de agua y la voy a hacer utilizando nuevamente la fórmula calor, cantidad de calor igual a la masa por el calor específico del agua, ahora antes lo hacía con el calor específico del hielo, por delta T. Y así puedo llegar hasta una temperatura de 100 grados Celsius y luego, por ejemplo, vaporizar el agua. Entonces, mientras se vaporiza, nuevamente no va a haber cambio de temperatura y el calor que yo le tengo que entregar lo voy a calcular con la fórmula calor igual a masa por calor latente de vaporización. Y una vez que esté toda vaporizada, en estado gaseoso el agua, recién ahí el calor que yo entregue va a producir un aumento de la temperatura y voy a poder calcular la cantidad de calor que le tengo que entregar a esa agua para que cambie la temperatura nuevamente con esta fórmula. Obviamente que este es el proceso completo, pero puede ser que los problemas le digan que va de 0,25 hasta fundir todo el hielo y que calculen la cantidad de calor invertida o algún estadio intermedio acá en la transformación total. El calor se puede transferir de diferentes formas. La primera que vamos a ver es la forma de transmisión por conducción. Cuando decimos que el calor se transmite por conducción, cuando no hay movimiento de masas y en general se debe a la agitación de las partículas que empiezan a vibrar y que por choque se supone van transmitiendo esa vibración a partículas vecinas. Y así se produce la transferencia por conducción. Cuando nosotros tenemos un cuerpo sólido, en general la forma de transmisión de calor que prevalece es a través de la conducción térmica. Cuando ahí aparece una clasificación de los materiales, hay materiales que son buenos conductores del calor y otros que no lo son. Entonces aparecen los conductores y aislantes del calor. La transmisión de calor por conducción, si bien nosotros matemáticamente no vamos a resolver problemas, ustedes deberían saber que está relacionada con la conductividad del material, la diferencia de temperaturas que existe entre el cuerpo frío y el cuerpo que le llamamos caliente, el espesor de la sustancia a través de la que se transmite el calor y el área de transmisión. Pueden ver acá un gráfico en el que tenemos un cuerpo y que se haya sometido a una temperatura alta y a una temperatura baja. Supongamos que es un trozo de metal de un determinado grosor. La transmisión de calor se va a dar en la dirección de la alta hacia la baja y va a depender de la conductividad del material, del área del material, de esta diferencia de temperaturas y de la conductividad del material. Entonces, volviendo al tema de buenos conductores y aisladores, vamos a decir que si nosotros queremos evitar, por ejemplo, en un día frío, que se baje la temperatura y tengamos la sensación de frío o estemos en contacto con baja temperatura y tengamos la sensación de frío, vamos a cubrir nuestro cuerpo con materiales que son aislantes del calor. En general el aire es mal conductor del calor y por lo tanto le vamos a decir que es un aislante. Por eso un buen abrigo a veces se lo construye con materiales que tienen mucho aire, tipos espumas, y eso hace que sea buen aislante térmico. Otro ejemplo de este caso es que cuando la temperatura es baja, los pájaros, por ejemplo,
erizan sus plumas y así incorporan aire entre medio de ellas y esto les permite estar más aislados. Otro ejemplo de aislante del calor es el hielo. El agua es muy buena conductora del calor, pero el hielo no lo es. Por eso, cuando se producen bajas temperaturas y se congelan, por ejemplo, los lagos, se forma una capa de hielo que actúa como un aislante térmico y evita que la temperatura baje en el interior del lago y por eso se mantiene en forma líquida durante el invierno. Otro ejemplo es que los esquimales, por ejemplo, construyen sus casas o sus iglú con hielo porque es buen aislante térmico. La otra forma de transmisión de calor es la convección. En el proceso de convección se da la transferencia de calor por movimiento de masas. Si nosotros tenemos una olla que se está calentando en una llama, por conducción el recipiente o la olla va a transmitir el calor al agua que se halla más en el fondo. Una vez que esta agua incorpore calor, se va a dilatar y su densidad va a disminuir. Por lo tanto, esa agua de menor densidad va a ascender en el recipiente y el agua de menor temperatura y por lo tanto de mayor densidad va a bajar, produciéndose así lo que se llaman corrientes convectivas que van a permitir la transferencia de calor en el seno del fluido hasta que la diferencia de temperatura se iguale. La convección puede ser entonces natural y puede ser forzada. Nosotros hablamos de convección forzada cuando existe algún mecanismo que ayuda a que se produzca esta agitación de masas, que puede ser, por ejemplo, un ventilador. Nosotros ahí estamos forzando la convección. La convección es esta transferencia de calor, que ya les dije que mayoritariamente se da en fluidos, gases y líquidos, es una de las causas por las cuales se forman los vientos en la superficie terrestre. La última forma de transmisión de calor es la forma que vamos a hablar, va a ser la forma de transmisión de calor por radiación. En esta forma de transmisión de calor, el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas, que son las que se hallan en la zona del infrarrojo en el espectro electromagnético. Como otras ondas electromagnéticas, no necesita material para transferirse, lo hace en el vacío. Es así como se explica que la radiación del Sol llegue a la superficie terrestre. Este calor que llega mediante esta forma, cuando alcanza un cuerpo, depende que este cuerpo se vea afectado más o menos según la emisividad que tenga el cuerpo. Un cuerpo que está pintado de blanco, por ejemplo, refleja casi toda la luz que recibe y por lo tanto no va a aumentar tanto su temperatura cuando llegue el calor de esta forma como lo va a hacer un cuerpo que esté pintado de negro, cuya reflexión es casi nula, es decir, absorbe toda la radiación que le llega sin reflejar nada. Así como absorbe el cuerpo negro, que se le llama toda la radiación que recibe, también emite todo. Acá, en esta forma de transferencia de calor, es importante ver la emisividad del cuerpo. Si esa emisividad es igual a 1, tiene una emisividad igual que la que tiene el cuerpo negro, es decir, absorbe todo y emite todo. El calor transferido por radiación, nosotros podemos calcularlo con la ley de Stefan Boltzmann, que tiene o está representada por esta fórmula, que me dice que la energía por unidad de tiempo y por unidad de área transferida es directamente proporcional a la temperatura en Kelvin a la cuarta y está multiplicada por una constante que se llama la constante de Stefan Boltzmann. Esta fórmula se utiliza cuando hablamos de un cuerpo negro y decimos que los cuerpos, si la temperatura es diferente de 0, van a estar emitiendo radiación. Y si es un cuerpo negro, con esta fórmula vamos a poder hacer el cálculo. Si el cuerpo era negro, nosotros decíamos que ese cuerpo absorbe toda la radiación que le llegue y emite toda. Es un buen absorbente de radiación y un buen emisor de radiación. Pero si nosotros tenemos un cuerpo gris, la emisividad de ese cuerpo va a ser inferior a la del cuerpo negro. Por lo tanto, esta fórmula tiene que incorporar una variable que es la emisividad
y que es un valor que va de 0 a 1. Si el cuerpo es negro, corresponde al 1, y si no lo es, va a tener valores entre 0 y ese 1. Por último, voy a comentar que cuando los días son muy calurosos, se le recomienda a la gente vestirse de ropa clara. ¿Por qué? Porque la ropa clara va a reflejar la mayor cantidad de radiación y de calor, mientras que si nos vestimos de ropas oscuras se va a absorber más el calor y por lo tanto va a aumentar más la temperatura de nuestro cuerpo. En general estas formas de transmisión de calor están combinadas, no se les puede decir que estén actuando por separado, pero sí podemos decir que según sea el caso de que sea un cuerpo sólido, un cuerpo fluido o no haya material en el medio en el que se está transfiriendo, podemos hablar de que prevalece una de las tres tipos de transferencia de calor.